Vale. ¿Y tú te ves a ti mismo desayunando o ves tu desayuno? Veo mi desayuno. Bien, entonces ahí empezamos a decir, la persona está recordando asociada porque ve las cosas tal cual las vio en su momento. Pero otras veces, si tú recuerdas el desayuno de hace una semana, ¿cómo lo recuerdas? Pues, a ver, del sábado pasado no me acuerdo. Bueno, el domingo también. No desayunaste, Sergio. Hice ayuno aquel día, Gustavo. Bueno, fíjate, otra forma de recordar es cuando uno está viendo una película o ve una foto. Sí. Se ve a sí mismo desayunando, por ejemplo. Entonces, estas son dos formas distintas. Y eso ya marca una evaluación emocional. Vamos a ver, tendríamos que hablar de los tres cerebros. Nosotros sabéis todos que tenemos tres cerebros. Un cerebro puramente instintivo, sí, producto de la evolución, que está todavía presente en el tronco cerebral. El reptiliano, ¿no? El reptiliano que le llaman exactamente. Después, en la medida en que esos reptiles fueron evolucionando y comenzaron a ser mamíferos y empiezan a procrear dentro del cuerpo, aparece el cerebro emocional. El cerebro emocional, que hoy en día con inteligencia emocional sabemos la importancia que tiene para cualquier aspecto de nuestra vida. Y por último, el desarrollo de la parte racional, sobre todo lingüística, que hemos desarrollado dos especies en la Tierra, los seres humanos y los delfines. Somos los únicos que tenemos un desarrollo. Qué bueno eso, sí. Qué bueno. Los únicos, por eso hay tanta importancia en el estudio del lenguaje de los delfines, para entender mejor nuestro cerebro. Bueno, curioso. Se me ocurre, Gustavo, atendiendo a lo que usted preguntaba sobre cómo recordamos, por ejemplo, el desayuno de hace una semana, sí, que muchas veces, no sé si tiene algo que ver o no con el tema que estamos planteando, pero muchas veces nuestros recuerdos de la infancia quizá no son recuerdos reales, sino son recuerdos de aquellas imágenes, fotografías, vídeos que tenemos de cuando éramos pequeños. Y quizá no tienen nada que ver con lo que vivimos. Te cuento un secreto, Carla, pero no se lo digas a nadie. Bien, no nos escucha nadie ahora. El 90% de nuestros recuerdos son construidos, no son reales. Bueno, ¿quién era el que decía, nadie tiene el pasado que esperaba? Qué bueno eso. Y el futuro ya no es lo que era, decía otro. Qué bueno, qué bueno. Pero esto es verdad, esto lo comprobó, hay mucha historia, pero el primero que lo comprobó fue Piaget. Piaget fue el primero que empezó a darse cuenta de que los recuerdos están construidos justamente como acabas de decir tú. Una cosa es lo que yo he vivido, yo tengo recuerdos de mi infancia, recuerdos reales viéndome a mí mismo, viendo las cosas, escuchando, sintiendo, pero después, claro, te han contado cosas, y aquella vez que te caíste, y cuando tu padre te tenía en brazos y te cuentan montones de historias que al final va construyendo digamos como una red de soporte a través de la cual tú te explicas la vida. Y la pregunta, Gustavo, yo creo que entonces es, ¿de qué manera podemos cambiar la manera en la que recordamos nuestro pasado para explicárnoslo de una manera o de otra y que eso afecte a nuestro presente? O ya se queda así para siempre. Es decir, lo de estar asociado o disociado con mi desayuno. Vivimos en la mentira absoluta. Vamos, a ver, me habéis traído aquí para que os desvele la verdad de la vida. Pero bueno, a veces vivir engañado está bien. No, por supuesto. ¿No? Oye, ¿cómo que a veces? Vivimos engañados toda la vida. Bueno, siempre. Bueno, pero si nos pasamos, nos basamos un poquito en el modelo de la física cuántica, te das cuenta que la realidad es algo que tú fabricas todos los días a través de darle sentido a las cosas, y únicamente le das sentido en base a tus tomas de conciencia, en base a tu experiencia. Por eso hay un entramado que nosotros en PNL le llamamos los niveles lógicos, producto de un trabajo de Gregory Bateson, que decía, todo comportamiento está basado en tus experiencias y capacidades. Esas experiencias y capacidades están basadas en lo que tú crees, en tus creencias. Hay una frase antigua que dice, si tú crees que puedes, es verdad, y si tú crees que no puedes, también es verdad. Quiere decir que las creencias están soportando nuestras capacidades. Esto ya es inconsciente, ¿eh? Después están los valores, las cosas que tú valoras en la vida. Entonces le das importancia a una cosa u otra según esos parámetros absolutamente personales. En tu familia, tus creencias políticas, religiosas, lo que es la humanidad, lo que es el mundo, lo que es Dios, todo eso son creencias con las cuales estás sin darte cuenta evaluando lo que vives. Un poquito más profundo está la identidad, o sea, ¿quién crees que eres tú? Pero ¿quién crees no desde una idea puramente teórica? Esto casi nunca nos preguntamos. Profundizarse en esto es un tema de filosofía. No, es en tu vida cotidiana. ¿Cuál es tu identificación que haces? Cuando dices yo soy, ¿qué dices? Cuando dices yo soy periodista, por ejemplo, ¿qué hay detrás de ser periodista?
Y por último estaría la parte transpersonal, digamos por último en el sentido lo más profundo. Lo transpersonal es aquello que te hace sentir conectado con, por ejemplo, un sistema. Esto es psicología sistémica. Tú formas parte de un sistema que es la familia, te puedes sentir integrante de un sistema que es el trabajo, o integrante de un sistema mucho mayor que puede ser la humanidad, por ejemplo. Entonces, según sean todos estos pensamientos, así son tus comportamientos. Imagínate. Imagínate la cantidad de cosas que se pueden cambiar en este proceso, porque la mayor parte de ellas no son experiencias reales, nos las han contado y nos las hemos creído. Entonces, ¿qué es lo que te cuento lo más rápido, lo más gordo que hicieron Bandler y Grinder? Primero, modelaron a buenos comunicadores. Nos hemos quedado a medias con el modelado del desayuno de Sergio, pero vamos a dejarlo para otro día. Pero fíjate que lo que lograron fueron descubrir lo que hacía Virginia Satir en un primer momento de cómo se comunicaba. Esta mujer era una verdadera maga, le decían, porque cambiaba a la gente, la gran impulsora de la terapia sistémica. Pero fíjate que lo que lograron fueron descubrir lo que hacía Virginia Satir en un primer momento de cómo se comunicaba. Esta mujer era una verdadera maga, le decían, porque cambiaba a la gente, la gran impulsora de la terapia sistémica. Por ejemplo, hoy en día si un niño recién nacido está enfermo y se enferma constantemente, pues después de 2 o 3 veces que van al médico, el médico le dice: oiga señora, ¿y cómo está la relación con su marido? Porque a lo mejor el niño no es más que una válvula de seguridad que está demostrando los problemas que hay en el sistema, en la familia, ¿no? El efecto mariposa. Exactamente, el efecto mariposa, muy bien. Pues entonces, una vez que descubren esto, cómo se comunicaban esta gente, después se dieron cuenta de que, esto les valió en el año 1975, cuando publicaron el primer libro de Penere, se llama La estructura de la magia, les valió un reconocimiento académico enorme, enorme para ellos. Y siguieron investigando y descubrieron que esta gente, sin saberlo, cambiaba de postura, se movía de distintas maneras, hacía preguntas que no eran normales, vamos a decir, dentro de la línea que llevaba, y empezaron a descubrir esto, que los seres humanos pensamos en imágenes, en palabras, sonidos, en sensaciones, y ese es el código del cerebro. Y fijaros ambos, Carla, Sergio, sí, que muchas veces las palabras que nosotros decimos no es lo mismo que lo que pensamos, y ahí vienen muchas contradicciones en nuestra vida. Pongamos algo muy sencillo, por el tiempo que tenemos. Te voy a pedir, Carlas, que no pienses en lo que yo voy a decir. Y tú tampoco, Sergio, ¿eh? Bien, ni los escuchantes tampoco. Tampoco. No penséis en un caballo blanco pastando por un prado verde lleno de margaritas. Es imposible. Claro. Bien, pero ¿sabéis por qué? Porque el cerebro necesita representarse las cosas para poder tomar acciones. Y representarse es a través de las imágenes, a través de los sonidos, de las sensaciones táctiles, olfativas, gustativas, los 5 sentidos. Pero fíjate, la palabra no tiene representación mental, por lo tanto no es posible no pensar. A ver, llévatelo esto a la práctica cotidiana. No quiero fumar. Y lo que estás pensando es en fumar. No quiero discutir con Pepe, porque yo me voy a encontrar con Pepe ahora dentro de un rato, pero no quiero discutir con él. Y en tu cabeza lo que está pensando es discutir con Pepe. ¿Entiendes? Esta es una de las grandes cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para dirigir nuestra vida. ¿Qué cerebro más complicado tenemos los humanos y los delfines? Y lo que no te imaginas. Fíjate que Bandler, después de ya unos cuantos años, escribió un libro con un título muy curioso, dice: use su cabeza para variar. Puntos suspensivos para variar. Es decir, que ¿quién conduce tu cabeza?, decía él. Y ahí es donde cada uno de nosotros nos comemos el coco de una manera determinada. Y entonces, cuando uno entiende un poquito de cómo funciona ese programa neurológico que usamos para pensar, ahí es donde podemos decir: quiere decir que esto lo puedo hacer de esta forma, y esto lo puedo hacer de tal otra. Entonces empiezas a ampliar tus opciones de vida, en definitiva, tu capacidad de elegir tu respuesta, no quedarte con la respuesta condicionada. Ya ven nuestros escuchantes, ese concepto abstracto del principio, de las 10 y unos minutos, el PNL, ya tiene explicación. Gustavo Bertolotto, muchas gracias por acompañarnos en directo ahí en los estudios de Prado del Rey. Ha sido un placer. Ha sido un placer enorme también para mí. Buenos días. Y Sergio Fernández, muchas gracias a ti también por hacernos pensar en positivo durante todo este verano, y pensaremos mucho en ti para hacerlo constantemente, que ya sabes que a veces es difícil. Gracias, Carlas. Ya saben nuestros escuchantes que pueden seguir con optimismo visitando el blog de Sergio, pensamientopositivo.org.